La fractura de cadera se considera una de las complicaciones más graves del síndrome geriátrico por fragilidad y sarcopenia, a causa de una osteoporosis marcada y su consecuente caída. En México, 1 de 4 personas adultas mayores cursa con osteopenia u osteoporosis y se calculó que a fines del siglo pasado, un promedio de 100 fracturas de cadera por día se encontraron prevalecientes. Se estima que entre el 8.5% y 18% de las mujeres tendrá una fractura de cadera a lo largo de su vida. La incidencia de fractura de cadera en la Ciudad de México es de 1.725 casos en mujeres y 1.297 casos en hombres por cada 100.000 habitantes, con una proyección de incremento hasta de 7 veces para el año 2050, y en el año 2005 se reportaron una serie de 29.373 fracturas de cadera en México, mientras que en países como España tienen una incidencia de 41.000 casos de fracturas de cadera anuales. Otro punto que vuelve a la fractura de cadera catastrófica es el costo asociado. Dentro de un estudio realizado en el año 2002 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, gastó cerca de $1.927.072 estadounidenses en atención a la fractura de cadera. En México, el costo en la atención de una fractura de cadera va desde $5.803 a $11.800, mientras que en un hospital público en España supone un gasto de $12.302 por evento asociado. Dentro de las principales causas de fractura de cadera encontramos osteoporosis y algunos factores de riesgo como el sexo femenino, la raza blanca, el alcoholismo, antecedentes de fractura de cadera, ingestión excesiva de cafeína, demencia e ingestión de determinados fármacos como los corticoides. Recordemos que la cadera está formada principalmente por la porción proximal del fémur, incluyendo la cabeza femoral y el cuello femoral, unidos al acetábulo. De esta manera se pueden realizar movimientos tales como flexión, rotación externa, rotación interna, extensión, aducción y abducción de la cadera. Las fracturas de cadera se clasifican según la localización del trazo de fractura en la radiografía anteroposterior. Según afecte la zona recubierta de la cápsula articular o se encuentre fuera de esta, distinguiremos las fracturas intracapsulares y las extracapsulares. Las fracturas intracapsulares abarcan básicamente desde el cuello del fémur hasta la cabeza. Entre estas se encuentran la fractura capital, subcapital, transcervical y basicervical. Estas a su vez se dividen en tipo 1, la cual es completa impactada en valgo, la tipo 2 completa sin desplazamiento, la tipo 3 es completa con desplazamiento parcial y la tipo 4 completa y totalmente desplazada. Las fracturas extracapsulares se dividen en fractura intertrocantérica, subtrocantérica, fractura del trocánter mayor y fractura del trocánter menor. Las fracturas extracapsulares estables tienen contacto cortical posterior y medial una vez reducidas. Las inestables suelen tener un trazo invertido. La presentación clínica característica a menudo se da en pacientes de edad avanzada, generalmente del sexo femenino, con un grado variable de demencia y que refiere haber sufrido una caída y así golpeándose sobre una de sus caderas. Comúnmente se queja de dolor severo en la cadera afectada y dificultad o imposibilidad para caminar. Al examen físico se observa la extremidad afectada cortada y en rotación externa. El paciente suele presentar dolor localizado sobre la cadera y un rango de movilidad limitado para realizar la rotación y flexión tanto en pasivas como activas. En el diagnóstico puede ser fácilmente establecido mediante una historia clínica muy bien detallada, un examen físico minucioso y un estudio radiográfico de la cadera afectada que en general nos confirmará nuestro diagnóstico. Deben realizarse radiografías en proyecciones tangenciales, antero o posterior de pelvis que incluya las dos caderas y una lateral de la cadera que fue afectada. El hallazgo será una línea hipodensa con solución de continuidad de la cortical. Si se tiene alguna duda diagnóstica, se realizará un TAC de cadera.
En ella se visualiza la solución de continuidad. En la cortical ósea podemos también valorar cuerpos libres intraarticulares. La resonancia magnética es útil en la identificación de fracturas que no son evidentes en el estudio radiográfico. En ella se visualiza la línea de la fractura como una línea hipointensa en secuencias potenciales en T1. La fractura desplazada de cuello femoral es la solución de continuidad a nivel del cuello anatómico del fémur, en lo que el fragmento distal sufre desviación en varo o valgo. Las medidas terapéuticas que se adopten para tratar la fractura de cadera dependerá de varios factores, como la edad, el grado de desmineralización ósea, valorando si hay osteoporosis o no, el tipo de fractura, si es estable, limpia, desplazada, entre otros puntos, y las características biomecánicas de la articulación. Lo más frecuente es que el tratamiento sea quirúrgico, lo que se puede llevar a cabo mediante diferentes técnicas, teniendo en cuenta el tipo de fractura, la vitalidad de cabeza del fémur, si mantiene el riego sanguíneo o no, la movilidad remanente tras sufrir la fractura, las enfermedades del paciente y, por supuesto, la edad del mismo. Básicamente, la cirugía puede implicar la utilización de placas y tornillos para fijar la fractura o la colocación de una prótesis, que puede ser de cadera, cabeza femoral o de disco. Por supuesto, la cirugía para corregir una fractura de cadera o colocar una prótesis no está exenta de riesgos, al tratarse generalmente de personas de edad avanzada. Podemos encontrarnos con infecciones, aparición de hematomas, hemorragias, cambios en la longitud de la pierna, luxaciones, etc. Pero si no surgen complicaciones, la recuperación debe iniciarse lo antes posible con la movilización gradual del paciente, siendo recomendable el seguimiento de un tratamiento de fisioterapia. La artroplastía total de cadera es la sustitución endoprotésica de la superficie acetabular y la epífisis proximal del fémur, siendo este el tratamiento quirúrgico más usado en la actualidad. En los casos que el paciente refiere dolor, en su estancia en urgencias u hospitalizados se deberá establecer manejo analgésico con antiinflamatorios no esteroideos de forma inicial.